Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Hola a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta entrevista es una entrevista especial, marca la centésima entrevista ya del canal, 100 entrevistas, 100 semanas, y para ello quería volver a traer al profesor Bastos, a quien entrevisté en mi segunda semana en esta aventura de YouTube. Quería volverla a traer y, y nada, pues hablar con el profesor Bastos de la servidumbre voluntaria, ¿no? Eso que parece que los ciudadanos voluntariamente cedemos nuestro poder al Estado, al soberano, lo aceptamos bueno, pues como que tiene cierta autoridad política, ¿no? Que ya nos hablaba sobre ello Etienne de la Boétie. Entonces, quería preguntarle al profesor, ¿qué es esto de la servidumbre voluntaria? ¿Nos lo podría explicar usted exactamente? Sí, es la idea de que el ciudadano o buena parte de la ciudadanía no solo obedece al poder, sino que acepta, digamos, el poder y lo ve como algo positivo y obedece voluntariamente. Quiere decir que no se resiste, sino que lo ve como bien, incluso denuncia a los que no colaboran. El debate al respecto no es si esto es correcto, que es cierto, que buena parte de las cosas que hacemos me incluyo, que no soy una persona sin tal respeto, pues las hacemos voluntariamente, desde Ujú. pagar impuestos, cumplir determinadas normas, sean o no absurdas, pero las cumplimos simplemente porque es la ley, porque es la norma, porque entendemos que así se garantiza cierto orden social y cierta paz social. Hasta ahí de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que sea como algo natural, sino que yo creo que es algo construido. Ujú. Por ejemplo, antropólogos como James Scott, cuando estudian estas cosas, en la resistencia y el arte de no ser dominado, etcétera, explica que los pueblos primitivos, o muchos pueblos, o muchas sociedades estatales, pues no tienen este sentimiento tan arraigado, simplemente como te obedezco. Te obedezco si es para algo que yo entiendo pertinente o para algo que es útil. No tengo que obedecerte porque tú eres el poder político y obedecerte en todo lo que manda el poder político, ¿no? ¿Y cómo consiguen los No, gobernantes? no tenían simplemente este tipo de... Porque eso se construye a través de la educación. Ujú. La educación sea formal, escolar o la educación social, pues desde las pautas que se introducen en las familias o los medios de comunicación. Es decir, menos, lo que dicen los antropólogos es que no es algo que sea así, es algo que se construye así, de lo cual es muy difícil salir. Y yo no estoy diciendo esto, claro, porque pues llega el momento del absurdo de, claro, que tú te mandan que va a ser una guerra a morir por un señor con una cosa que no te interesa nada, que no conoces de nada, y la gente va y da incluso la vida, ¿no? Ya no da impuestos, ¿no? Es decir, eso se construye. Ujú. ¿Por qué se sabe? Porque se comparan las guerras, por ejemplo, se comparan, por ejemplo, las deserciones en las guerras. Las guerras que la gente no ve como una guerra, digamos, de defensa de su casa, de su familia, sino guerras que, pues, una guerra, pues, que adquiere una guerra, no sé, por ejemplo, bueno, como yo siempre pongo de ejemplo, la Primera Guerra Mundial, pues fue una guerra absolutamente absurda, que no se disputaba nada, digamos, fundamental. La Segunda Guerra Mundial podríamos discutirla, ya tiene un elemento más ideológico, de una carga racial, una lucha mucho más cruenta, ¿no? Por tipo de la Primera Guerra Mundial es una guerra entre estados más o menos parecidos que se pelean, no sé por qué, pero se pelean, explica muy bien Bárbara Tuchman en Los Cañones de Agosto. Es como una dinámica que se desata, pues empieza con una serie de retos, ¿no? Chío, yo tengo que cumplir mis pactos, yo mando un ultimátum, pues no me dan a cumplir el ultimátum, al final mueren millones de jóvenes que no los iban ni venía nada, y muertos por gente que no conocían de nada y que no los había hecho nada. Y muertos con una muerte muy cruel en muchos casos, ¿eh? Es decir, que son la muerte por gas o la muerte por determinadas armas es muy cruenta, es muy dolorosa. Entonces, y la gente va y va, es decir, ¿no? Entonces se comparan las guerras, vemos que a medida que va aumentando la escolarización, Ujú. disminuye las deserciones. Esto se consigue, es decir, los políticos, los gobernantes, el planificador central, quien modeliza el sistema educativo, ¿tiene esto en mente? Porque, bueno, a veces yo veo a los políticos, o yo por lo menos por lo general les considero como bastante incompetentes, ¿no? Me gustaría pensar que por lo menos aquí aciertan también y consiguen generar este sentimiento, saber exactamente qué dar para conseguir este A sentimiento. ver, no sé si es deliberado, como todo se fue construyendo poco a poco. Jules Ferry, en España, los sistemas de instrucción obligatoria. Lo que hay que estudiar muchas veces y que no se estudia es el contenido de lo que se enseña. ¿No? Y eso muchas veces lo discuto yo. Muchas veces se discute pues, en qué idioma se dan las clases y no se va, a mí, no se va a lo que, a lo que se enseña, al contenido del currículum. Y eso muchas veces, yo creo que mucho de ese currículum va por ahí.
ya desde el propio sistema escolar, que hay una autoridad que te dice cómo tienes que hacer las cosas y cómo tienes que hacerlas, se puede discutir, hay mucha discusión sobre si la forma escolar, no el aprendizaje, sobre si la forma escolar es la mejor forma de aprender o no. Desde luego es una forma que te enseña una serie de hábitos, ya te regimenta en cohortes de edad, cosa que no, en la vida real no es así. En la vida real usted no está todo el día con gente de su edad. Trabaja con gente más mayor que usted, con gente más joven que usted, y es así la vida. Pero la escuela ya le ponen a todos al mismo nivel, pues hay unas figuras de autoridad, hay unas reglas, unas normas, incluso le regimentan la libertad, pues tiene que pedir permiso para levantarse, tiene que pedir permiso para ir al baño, tiene que pedir permiso para un montón de cosas. Es decir, y eso ya se va lentamente introduciendo como que es algo natural, cuando, repito, es algo construido e inventado. ¿No? Entonces, no creo que sea consciente. Y el político puede ser incompetente a lo mejor a la hora de diseñar políticas públicas, porque no tiene lo suyo, pero es muy competente en lo suyo, ¿eh? No lo olvidemos. ¿Y qué es lo suyo exactamente? Lo suyo es tener el poder. Pues a lo mejor pues no sabe hacer una buena política sanitaria, o puede saberlo o no, pues no tiene por qué saberlo, o puede ser una política fiscal o una política de infraestructuras, ¿vale? Pues a lo mejor el político está ahí porque es amigo del amigo, o le debe favores, o es un socio principal del gobernante. Eso es lo que sabe hacer bien, tejer alianzas, digamos, buscar aliados, saber colocarse electoralmente en las listas, ese tipo de cosas, lo hace muy bien, ¿eh? Eso es su trabajo. Después, una vez en el poder, no tiene por qué saber, porque son competencias distintas. Una cosa es la competencia del político, que es esa, y otra cosa es la competencia de gestor o de saber hacer las cosas bien, que son competencias que a veces coinciden, pero no siempre coinciden, y no tiene por qué coincidir. Es decir, un excelente gestor puede ser muy mal político. Hay estos libros de Anthony Jay que llamaban Sí Ministro, que es una serie de televisión también, que se ve la dualidad entre el competente, que es el funcionario, el experto que sabe de su tema, de su área, y el político, que es un señor que acaba de salir allí, que simplemente es un señor que habla muy bien. Pero cuidado, normalmente las políticas día a día las hace mejor el alto funcionario, que es el conocedor. Hasta que un día hay un problema en el ministerio y mandan altos funcionarios a salir a la prensa. No sabe salir del paso. ¿No? El cambio político se zafa, burla, le echa la culpa al otro, sabe cómo jugar en otro ámbito, en el ámbito político. Pero en cambio, en el ámbito administrativo, el político muchas veces, no siempre, no sabe jugar ese juego. Y porque son competencias distintas. Y no tienen por qué coincidir en la misma persona, aunque a veces coinciden. Aunque a veces, sí, sí. ¿Y nos tiene que preocupar esto de esta generación del sentimiento de servidumbre voluntaria o no? ¿O qué? Como Sí, ciudadano. porque si el gobierno, en teoría mantiene la paz social, supuestamente, pero en teoría lo que consiste es que básicamente se facilita la labor de dominio de los gobernantes, se facilita, en el sentido de que hay menos resistencia social y, digamos, y el gobernante no está todo el día preocupado de vencer resistencias. Y esto a su vez genera cierta paz social, es decir, que no hay guerras civiles, ni hay levantamientos, ni alzamientos. Pero también, claro, si el gobernante toma una decisión equivocada, no hay quien se lo oponga. Estaba poniendo el caso de una guerra. No esperemos que no vuelvan. Pero bueno, como ahora se habla a veces de que podemos ir a una guerra, etcétera, pues a lo mejor que algún gobernante pues se le dé por mandarnos a pelear por cosas a países o otros países, otras cosas que a lo mejor no nos interesan mucho, pero la gente probablemente no se opondría, porque no está acostumbrada a responder. Y dice eso, dice pandemias o cosas por el estilo. No hay una capacidad organizada de respuesta. Simplemente cualquier cosa que nos manden la hacemos. Y la hacemos no porque sea bueno o malo, sino porque la dice la autoridad. Y la autoridad lo que dice parece que como tiene el monopolio del experto, que tiene el monopolio del conocimiento o el conocimiento supuesto del gobernante es superior al gobierno, al conocimiento que tenemos nosotros, pues impone. Pues al principio pues lavamos todas las manos y porque nos lo decía el experto. Después todas las medidas que se toman después que son discutibles o cosas por el estilo, ¿no? Incluidas, ¿no? Pero ahí está el debate. Simplemente no lo mandan y la gente normalmente tiende a aceptar. Pero sin explicar, sin haber un debate público, digamos, ¿no? Sobre la medida o no. Simplemente hay el experto del gobierno y se hace lo que él dice. Sí, El problema es que está equivocado, vamos todos al poz. esto es una cosa que, bueno, tengo un borrador de un artículo que me hubiera gustado terminar de escribir sobre esto, pero bueno, que el artículo lo iba a titular
el síndrome del ciudadano maltratado, ¿no? Que a veces es la sensación que me da, igual que está el síndrome de la mujer maltratada, a veces me da la sensación de que esta servidumbre voluntaria llega hasta gente que viva el síndrome del ciudadano maltratado, que cuanto peor retrata al gobierno, más siervo es, más acepta, más, en el caso de la pandemia. Dice, sí, sí, lo que sea. Parece que no hay límites y que incluso hasta le gusta estas medidas de seguridad, le gusta sentirse importante a su manera, que es acatando lo que le dice el gobierno. Ya no es solo que no pone resistencia, sino que parece que le gusta a veces. Sí, hay cierto cambio, ¿eh? Porque antes muchas veces la gente resistía al gobierno, protegía pues, al contrabandista, protegía a personas que entendían que no estaban cometiendo un delito y lo ayudaba, ¿no? Ahora mucha gente te delata. Ujú, Y esto es un cambio, pero repito, yo creo que tiene que ver con el sistema, porque no, si fuera siempre así, pues me diría, pues si ese ser humano que es así, que es gregario, que le gusta obedecer, o que, como decían aquellos romanos, ¿no? Es decir, no, lo único que queremos es un amo que sea bueno, no queremos ser libres, ¿no? Es decir, es una frase ya muy citada. Pero es que los antropólogos dicen que no era así. Por ejemplo, los apaches, que según cuentan historiadores, los apaches tenían un jefe de guerra, por ejemplo, Jerónimo, era un jefe de guerra, y era un jefe solo mientras había guerra. Después, cuando acababa la guerra, era un indio como los demás, es decir, que era un apache como los demás, ujú, no era una persona distinta. Y Jerónimo no podía obligar a nadie a ir a la guerra. De hecho, una vez quiso ir a la guerra y solo lo siguieron dos o tres, ujú, porque entendían que no era así. Decir, que no, o sea, si dijera que siempre el ser humano es así, no, el ser humano está educado para ser así. ujú, ujú, Pasa que son mecanismos muy sofisticados de educación, son mecanismos que se van perfeccionando con el tiempo. Hay una tecnología de poder también, es decir, una tecnología de la dominación. O sea, no es solo. Pasa que no es una tecnología dura, no es una tecnología como la de un avión o de un robot, es una tecnología mental. Eso lo ujú, explica muy bien Louis Mumford en su libro sobre la Vega Máquina, cómo se construye todo esto, el Pentágono del Poder se llama el libro, ¿no? Es decir, que lo explica muy bien cómo se va construyendo. Es una tecnología de dominación mental que se va construyendo explica que desde los egipcios y todos los que creaban grandes máquinas de poder, como eso se va, digamos, perfeccionando con el tiempo. ujú, ujú, Y simplemente los que están allí usan esa tecnología. No tienen por comprenderla. A lo mejor un piloto de un avión no sabe cómo está hecho el avión. ujú, No sabe las piezas que lleva, ni no sabe montarlo, simplemente sabe conducirlo. O como un piloto de Fórmula 1, le das el coche, no tiene por qué saber exactamente qué tipo de motor tiene, ni cómo está diseñado, ni cómo está montado. Simplemente le dan la máquina, la dirige y la pilota bien. Y eso sí que sabe hacerlo bien. Y simplemente al gobernante actual le dan la máquina ya hecha, digamos. ujú, ujú, No tiene por qué entenderla. Simplemente sabe que es así, que funciona y la sabe operar, eso sí. ujú. Y hay maneras aún así, ¿no? Aunque esta tecnología que decías de convencimiento vaya mejorando, también hay maneras de darte cuenta, de despertarte y decir, ¿no? Si aquí la gente está siendo voluntariamente siervos del poder y en verdad el poder, estos políticos no tienen autoridad, el Estado no tiene la autoridad política que a algunos le confiere. ¿Cuáles son algunas de esas No, maneras? pero ya se damos nosotros. Lo que decía Haití es precisamente que si toda la gente decide desobedecer al gobierno, el gobierno queda indefenso, no queda impotente. El Ujú, gobierno necesita cierto grado de legitimidad, el gobierno moderno, por lo menos. O sí. sea, no puedo basar, aunque todo poder se basa en última instancia en la fuerza, sin, digamos, una legitimidad, sin un convencimiento de la gente, no puede funcionar. Sobre las bayonetas se puede tomar poder, pero es muy difícil gobernar solo con bayonetas. Ya lo Ujú, sabía, creo que también lo dijo algo así, de una forma semejante a Napoleón. ujú. Sí. ¿Y qué formas hay de darte cuenta, de despertarte de este Primero encierro? darse cuenta. Ujú, Primero darse cuenta. Eso pues, creo que era, ¿cómo se llama? Es creo que es Scott también, pero no sé si Scott, que decía, mire, primero darte cuenta. No llama a nadie al martirio ni nada así por el estilo, pero simplemente saber que estás obedeciendo. Es ujú, decir, es el primer paso. Usted obedezca y haga su deber, no se meta en líos, eso es lo que está diciendo, pero sepa que está obedeciendo, es lo que dice él. Creo que es Scott, en defensa de la anarquía o el ojo de la anarquía, creo que se llama. ¿No? Sepa que está usted obedeciendo, punto. Y ese es el primer paso, porque entonces ya no lo hace tan de buena gana. Es lo que dice él. Que aunque lo haga, dice, vale, tengo que hacerlo y no voy a meterme en lío, vale, pero ya está, algo le roe por dentro. ujú, Ese es el primer paso.
Y después, claro, informarse, este tipo de cosas así, pero de momento, claro, poco más puede hacer. Pero de momento, así, desde luego, ya si es así, ya el gobierno tiene que vencer una resistencia, ya tiene que gastar energía en, pues en castigarlo o en incentivarlo, lo que sea, pero ya tiene que gastar energía, si lo hace usted de buena gana, mejor para él, ya menos problemas que tiene él y puede dedicarse a lo suyo, ¿no? Pero eso es el primer paso. Claro, y ese paso no es tan fácil de dar, ¿eh? Cuidado. Entenderlo no es tan fácil de verlo. Y eso es lo que en nuestra época creo que nos toca a nosotros. Discutir esto y explicarlo. Nosotros podemos decir que ya nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? Y una vez nos hemos dado cuenta, ¿qué hay que hacer? Divulgarlo, intentar... Divulgarlo, explicarlo y lentamente. Eso es nuestro. De momento es lo que se puede hacer, porque si no, no consigue nada. Pero lentamente. Y uno de los problemas de nuestro tiempo es que no nos falta paciencia. Queremos revertir un proceso que duró mucho tiempo en 20 minutos. Y eso no es así. Es decir, incluso a nosotros mismos, quitar ese concepto es muy difícil de quitar. Y hablo por mí, ¿eh? Mira que llevo tiempo estudiando estas cosas. Ciertos mecanismos resortes automáticos siguen funcionando. O sea que no es algo fácil, pero primero tienes que darte cuenta, que sepan cuando te mandan a hacer una cosa, a ver, y esto porque es así. ¿Por qué tengo yo que obedecer esto? A lo mejor tiene cierta lógica, pero ¿por qué tengo que obedecerlo? Que sepa que estoy obedeciendo me parece una cosa absurda. Decir, pues hay que hacerlo igual. No, pero que sepas que no está haciendo por ningún bien común ni nada así por el estilo. Estás haciéndolo porque te lo mandan. Y te lo manda un señor o una señora que no tiene por qué ser necesariamente ni mejor moralmente que tú, ni más competente que tú. Entonces, partir de ese punto de vista. Yo creo que es el primer paso. El primer paso y que es el paso a lo mejor más difícil de dar. Porque esa capacidad, digamos, que tenía, digamos, los apaches o que tenían otros pueblos digamos, de autogobernarse, ya no la tenemos. No somos capaces de hacer las cosas por nosotros mismos. Todo lo tiene que hacer todo lo que tiene que hacer digamos, el gobierno por nosotros. Y no solo eso, no solo tiene que hacerlo, la mayor parte de la teoría económica, la mayor parte de la teoría política refuerza aún por encima esta teoría, la teoría de los bienes públicos, la teoría de los monopolios naturales, todo este tipo de cosas, que refuerza que tiene que ser un señor o una señora así como el que haga las cosas por ti, que tú no tienes que hacer nada. Y ese es el proceso, digamos, que yo veo que es más difícil de revertir. Pero antes hay que explicarlo, claro. Si no puedo decir al gobierno, no puedo criticar que el gobierno haga las cosas por imposición y yo decir que tiene que ser que lo diga yo, que habrá que explicar las cosas, convencerlas y discutirlas. A lo mejor no tengo yo la razón, pero se trata de explicarlo, debatirlo, etc. Y eso es el problema. ¿No? Y el problema también que operamos con ideologías de consenso, que también es una cosa que refuerza. Tyler Cowen, creo que recientemente hablaba de esto, es decir, que, bueno, de la importancia del disenso, es decir, porque a todo el mundo, por ejemplo, le gusta mucho esto de las grandes coaliciones, le gustan mucho estas cosas de que todo se haga por amplias mayorías, pero los teorías dice que acostumbra a ser un desastre. Claro, si hace todo por gran mayoría, pues claro, pues la buena parte de la población pues será así, todo el mundo está de acuerdo, el PP, el PSOE, hasta Sumar y a veces Vox y tal, todos se ponen de acuerdo en la misma cosa, entonces será que es una cosa buena. Entonces, me dice que es un desastre porque si nos equivocamos, no hay disenso, no hay discusión, no hay alternativa. Y Taylor Cowen creo que recuerdo que ponía el ejemplo de la Unión Europea, que todas las decisiones se toman por amplísimas mayorías. De hecho, la Unión Europea está gobernada por 3 o 4 partidos, excepto los grandes bloques, el popular, socialistas, liberales, ahora los verdes también, etcétera, están todos a la vez, claro, pero todas las decisiones se toman por un consenso amplísimo, claro. Pero entonces las equivocaciones son enormes. Y dice que desde entonces, desde que hacen estos consensos, no hubo un gran acierto en Europa. Porque no hay discusión. Entonces, si no hay discusión, no hay una alternativa. Mira, pues si no se hace así, se puede hacer así. Porque incluso el gobernante, cuando toma las decisiones, las toma así. Las toma pensando que es lo que hay, no hay otra opción y tenemos que ir para aquí. Y, pero, hay otra opción. Y de momento que hay otra opción, incluso el gobernante se da cuenta que tiene que contrastarlo, lo que hace con la otra opción. Entonces ya empieza a modular su respuesta y empieza a pensar las cosas. Y todo se hace así, pero claro, el problema es que eso traslada también a la opinión pública. No, todos los partidos están de acuerdo en el marco constitucional o en el marco que sea. Es decir, ¿no? Sin discutir tampoco el contenido del marco constitucional. ¿No? O la Unión Europea es una cosa maravillosa, que puede serlo, pero ese consenso, por ejemplo, que hay en España respecto de ella, sin cuestionar nada de lo que hace, ¿no?
Sí, También se traslada esto de la servidumbbre voluntaria. ¿Eh? Cualquier cosa que venga de Europa parece que está bien, porque parece que allí sí. son más sabios, el aire de allí es más, les infunde sabiduría al respirarlo, una cosa así. ¿No? Entonces, cualquier cosa que venga de Europa parece que hay que aceptarlo aquí porque viene de Europa. Sí. Y esto refuerza lo que está diciendo usted. De la servidumbre voluntaria. Pues si viene de Europa, pues habrá que aceptarlo, porque allí como que son más listos, son así, gente más, no sé, más europea. ¿Quién somos nosotros? No, pobres latinos. Sí, ¿no? Ahí sí que parece que hay consenso absoluto, ¿no? De que de Europa no hace falta ni debatirlo. O al revés, cuando aquí pasa algo, siempre se dice, esto va a llegar a Europa, como si llegar a Europa Y significa... Europa lo te lo soluciona, claro, tú no eres capaz de solucionarlo tú sola, que ahí está la cosa. Así que Europa arregla mi problema. Mira, si tengo un problema con la justicia o no nos gusta el gobierno de Sánchez, arréglalo aquí, pero no lo lleve a Europa. Parece que no sabe usted resolver sus problemas con su gobierno. Entonces es una cosa terrible. En el sentido de que refuerza lo que estamos diciendo de la servidumbre voluntaria. Porque parece que cuanto más lejos es el gobierno, más tenemos que acatarlo, porque más sabio es, ¿no? Y las medidas de la pandemia, ¿no? Que se tomaban en Europa también, ¿no? Sin, sin, se da cuenta de lo que estábamos diciendo, que al final lo acatamos porque hay una especie de autoridad así como más sabia de esos señores que están así, que son que decían en Estados Unidos las cabezas de huevo, ¿no? De los altos tecnócratas de los tiempos de Lyndon Johnson, ¿no? O de Kennedy, que eran así como unos tecnócratas muy listos y así, que tomaban decisiones. Pero parece que a nosotros nos pasa algo así. Y lo catamos, pero porque, repito, toda esa idea de consenso, esa idea de que hay unos poderes más, refuerza esa servidumbre voluntaria de la que estamos hablando. No quiere decir que todo lo que haga la Unión Europea esté mal, quiere decir que no se discute y a veces debía discutirse. O plantarle algo de cara, decir, mire, esto no tiene por qué ser así, porque venga de Europa no tiene por qué ser mejor. Y eso no lo hay, ese consenso está bien y el gobierno, las autoridades aquí de allá arriba lo dicen y cosas por el estilo. ¿No? Y de nuevo, lo que deberíamos hacer primero sería ser conscientes que estamos obedeciendo, después intentar divulgar, ¿no? estas ideas y convencer a los demás de que son víctimas de la religión, han sido captados por la religión del estatismo. ¿Y qué otras opciones nos quedan? Porque, bueno, seguro que no la va a recomendar, pero alguien podría decir también queda la opción de la revolución violenta, pero es que igual eso no es práctico, igual es mejor simplemente convencer pues, con esto que hacemos, ¿no? Con charlas, hablando a la No, no gente. es práctico, probablemente no sea deseable. Además, desde el momento que montas una revolución, está montando el germen de un Estado nuevo. Porque para hacer una revolución hay que montar como una máquina de poder y hay que montar una organización que después, una vez que hipotéticamente venciera, ¿no? Pues se haría ellas con el mando y volvería a retomar lo mismo de antes. Yo creo más bien en medidas pacíficas, pues simplemente, pues primero ya con esto llega, tenemos ya mañana, yo creo que es un problema de nuestro tiempo. Queremos todo y lo queremos ya. A lo mejor porque nos falta trascendencia, nos falta una visión pues, a más largo plazo, probablemente tenga que ver con el declive de la religión, que solo hay esta vida, entonces tenemos que disfrutarla aquí y ahora. De hecho, las religiones modernas son inmanentes, no son trascendentes, es decir, son como decía Wegelin, ¿no? Es decir, en el sentido de que las religiones de antes eran el más allá, pues ya llegará el paraíso o lo que llegue, ¿no? Pero las religiones modernas son inmanentes, es decir, queremos el paraíso en la tierra y lo queremos ya. Queremos que llegue el socialismo, o Gaia, o lo que sea, o la religión que tengamos, o la religión política que tengamos. También estas cosas aquí. Wegener tiene otro libro sobre las religiones políticas, que es muy interesante, o Talmo, que también tiene unos libros muy bonitos, a Jacob Talmo, al respecto. Esa idea, que lo queremos ya. Falta lo que dicen a la gente así ahora del pensamiento catedral. Es decir, la gente que hacía una catedral, por ejemplo, de Santiago, ponía la primera piedra, pero sabía que no la iba a ver acabada. Sabía que no la iba a ver acabada. Porque a lo mejor una catedral como una catedral antigua duraba 100 años, 250, 200 en completarse, ¿no? No en hacerse, pero sin completarse de todo. Y a veces varios siglos. Pero ponía la primera piedra, sabía que no la iba a ver acabada, más aún ponía su primera piedra. Y nosotros tenemos mucho que hacer y solo hay que poner la primera piedra. Ya se irá acabando. Pero si la construimos bien, ya se irá acabando. Mira que la Sagrada Familia no se acabó, ¿eh? Es decir, no se acabó aún. Iba haciéndose a los pocos. Es decir, lleva casi 100 años haciéndose. No sé exactamente cuántos años son, pero lleva mucho tiempo haciendo. Y sigue construyéndose aún como le queda. Entonces, esta es la idea, pero cuando se pone la primera piedra, se sabe que no va a haber acabada. Pues nuestra labor también tiene que ser un poco de paciencia. Construye con paciencia, vete construyendo, vete dando ejemplo. Y que sepas que no lo vas a ver.
Y no lo vamos a ver. Pero aún así... Esto se debe entonces, ¿no? A que la preferencia temporal social ha aumentado, ¿no? Cada vez. Muchísimo. Pero esto, yo se lo he escuchado decir un par de veces y estoy completamente de acuerdo con los motivos y todo, pero también a veces me hace pensar, sí, pero puede que eso también nos haga más pacíficos, porque al final tenemos menos gente dispuesta a morir en guerra por temas de honor, tenemos a menos gente dispuesta a llevar grandes actos heroicos, porque les da más igual que se recuerde su nombre en futuras generaciones. Así que parece ser, ¿no? Igual, no, igual me Sí, no, equivoco. no, está claro. Que esta búsqueda del placer. La pacificación se da. En ese aspecto somos una sociedad mucho más pacífica. Yo creo que los jóvenes de ahora son más pacíficos que nosotros, por ejemplo. Hay una especie de trade-off, ¿no? Vale, sí, perdemos algo, pero por lo menos parece Pero que no. claro, la alternativa es que es más fácil de dominar. Sí, cierto, eso es. Pero bueno, es un trade-off, pero aún así se puede construir una sociedad pacífica. De hecho, los sistemas que defendemos nosotros son contrarios radicalmente a la guerra, digamos que no sea defensiva, claro, pero son radicalmente pacíficos y de libre cambio, de comercio, de interacción y cooperación unos con los demás. Lo que tenía, por ejemplo, también el anarquismo clásico, el de Kropotkin, ¿no? La ayuda mutua, ese tipo de ideas, que construir una sociedad que seamos unos ayudamos a otros y que nos ayudemos unos a otros a través de la cooperación, en este caso del comercio o del intercambio, y que trae la paz y de ahí pues construir una sociedad pues más libre, digamos, o menos que no tengas que someterte, digamos, al arbitrio, al capricho de un señor o de una señora que decidan pues mandarte a hacer una cosa. Eso es lo que se trata de evitar, pero repito, paciencia. Estudiar, paciencia, divulgar, que esto lentamente va yendo. Y una posibilidad de que lleguemos a las sociedades, a la anarquía, ¿no? A las sociedades que buscamos, puede ser el progreso de la tecnología. Yo es lo que digo siempre, y que resaltar su opinión de, bueno, puede que un momento haya tecnología que avance tanto, se me ocurre, Bitcoin, que ya nos podamos desatender del Estado, que ya podamos empezar a vivir independientes del Estado, simplemente pues, con el progreso tecnológico, de que podamos superar los posibles bienes públicos que necesitemos. Bueno, eso es otro debate, pero que digamos, mira, es que yo ahora mismo tengo la capacidad, gracias al avance de la tecnología, de vivir completamente fuera del Estado, que no sepan dónde estoy, qué hago, ni nada con mi vida. Sí, no, esa es la idea. La idea, por ejemplo, la idea del Bitcoin es una idea de este estilo, es una idea política. El Bitcoin no es, muchas personas piensan que es como una especie de activo de inversión, una cosa para especular con él y ganar dinero. El Bitcoin tiene un origen político. Es simplemente quitarle a los gobiernos la capacidad de manipular nuestro dinero, nuestros ahorros y nuestra forma de vida. Es decir, no depender de que una voluntad o una decisión de un gobernante pues, literalmente te liquide los ahorros a través de la inflación. Eso ya pasó, ¿eh? Pasó en los años 20 en Alemania, en Hungría, en Austria. Literalmente tus ahorros fueron liquidados. Quedaste sin nada pues, porque un señor o una señora así lo decidió, ¿no? Entonces, el Bitcoin es una herramienta en ese sentido. ¿Qué pasa? Las tecnologías tienen doble vuelta. Por ejemplo, la imprenta en su momento también sirvió como una especie de anarquía. Sentido que todo el mundo podía leer libros y se podían publicar y se podía difundir conocimiento. Pero cuidado, hasta que le diste la vuelta y empezaste a usar, digamos, libros oficiales. Esos libros de impresión al final se transformaron en manuales de estudio en las escuelas obligatorias, cosas por el estilo que la imprenta le puedes dar la vuelta también. Y se puede usar para controlar también o para imprimir propaganda también. Y las tecnologías también pueden ser como el Bitcoin y estas cosas así, pero pueden ser herramientas también de control. Reconocimientos faciales, todas estas ideas del crédito social que hay en China, que te dan puntos o no, todas estas monedas electrónicas, cuidado, que están inspiradas en cierta forma en el Bitcoin, ¿no? Estos euros digitales, que teóricamente no quiere decir que lo vayan a hacer, pero pueden hacerlo. Es decir, que pueden decir que ya gastó este mes demasiado en grasas, no está comiendo usted de forma saludable y no le deja a usted comprar más grasa con su dinero. No, ya bebió demasiado este mes, no puede comprar una botella de vino más porque no le dejo yo que beba más vino. O ya ha gastado mucho en ropa o ya viajó demasiado este mes, no le dejo a usted viajar. Así que, cuidado, no quiere decir que lo vayan a hacer, quiere decir que lo pueden hacer. Sí, que la tecnología se lo permitirá. Y luego ya cada uno que confíe lo que quieran los políticos. Sí, al final dependerá, porque en países como en China el crédito social se usa de forma muy, el crédito social, perdón, se usa de forma muy restrictiva. Pero cuidado, es una herramienta inspirada también en esto. O sea, El euro, el dólar digital o otras monedas así están inspiradas en parte en el Bitcoin.
Ujú. Y seguramente cogen parte de su tecnología también. Solo que para un uso, es decir, que la tecnología tiene doble vuelta, tiene una Sí. visión liberadora, pero tiene una visión también que puede ser controladora, depende de cómo se use, y es muy importante tenerlo en cuenta también. De hecho, los que quieren escapar del Estado lo que hacen precisamente es renunciar a la tecnología. Como usted es más libre, por ejemplo, sin teléfono móvil. El teléfono móvil no está controlado, no está grabado, no saben dónde está. Usted tiene un teléfono móvil, sus mantenedores saben que está allí. Mejor dicho, pueden reconstruir sus movimientos. Se ve cuando hay un crimen o algo así, que reconstruyen los movimientos del teléfono móvil del criminal, a ver dónde estuvo. Es decir, que se puede hacer. En este caso, para un bien loable, pero para un bien no loable también se puede hacer. Que pueden seguir sus pasos todo el día. O pueden quitarle, digamos, el acceso al dinero electrónico. Pueden hacerle un montón de cosas, ¿no? Pero Bitcoin, por lo menos hasta ahora, sí que está sirviendo como alternativa No, para no, muchos. está claro. Puedo decir que cuidado con eso que tienen dos vueltas. ¿Eh? Sí, toda la razón, que hasta la tecnología, ¿no? Yo siempre la veo como algo positivo, pero es cierto que es ese arma de doble filo que a veces puede ser usada en contra No, de de... hecho, repito, es usted mucho más libre si no tiene ninguna tecnología. O sea, es mucho más difícil de seguir, de rastrear. Ujú. Cierto. Si paga con dinero normal, si no tiene teléfono móvil, si no está conectado a internet, es mucho más difícil de rastrear lo que dice, lo que hace o lo que está comprando. Es que llega el detalle que yo creo que un gobernante de hoy, no lo sé, pues podría perfectamente acceder a todos sus registros de consumo. Bien, viendo los extractos de su tarjeta de crédito o de sus compras, puede saber exactamente lo que compró y dónde lo compró y cómo lo compró, etc. Yo creo que eso se puede saber, no quiere decir que los gobiernos lo hagan, quiere decir que podrían saberlo. Cambio, se compra con dinero, anda por ahí digamos, sin mucho aparataje electrónico, es mucho más fácil de ocultar. No lo pueden seguir tanto. Entonces la tecnología, por un lado, libera, es cierto, estas cosas de Internet, conocernos unos a otros, difundir estas ideas, se pueden hacer otra tecnología, pero también pueden ser más fácilmente controlables. ¿Deberíamos esperar que nos controlasen más en el futuro? Es decir, deberíamos esperar... No, eso depende también de las ideas que tengamos nosotros. Si hay una resistencia social a este tipo de cosas, sí, si no, no hay, no, claro que no nos controlarán. Por ejemplo, yo estoy seguro que este programa, esta grabación, hasta se puede registrar quién la está viendo. Ujú. Y quedar registrado todos los que accedieron a este enlace. No sé si se puede o no, no soy informático, pero yo creo que se podría. Y hacer un listado. Cuando antes era de otra forma, que nos reuníamos en un bar o así, eso era más difícil de seguir. Y hacer un listado y posiblemente hasta encasillarnos como gente Sí, eh, que nos ponen quiere una despertar etiqueta. de la servidumbre voluntaria. Sí, se puede poner perfectamente tranquilo. Pero digo, para nuestra ideología, para cualquier otra, ¿eh? Sí, sí, sí. No solo la nuestra. Y eso es la doble vuelta de la tecnología. Pues la tecnología, en mi visión, es ambigua. Si puede liberar o no. Puede liberar, sí. También puede ser lo contrario. Ujú. Entonces no hay una respuesta al respecto. Depende del uso que se dé. Como cualquier herramienta, puede ser usada para el bien o para el mal. Sí, sí. Martillo o un cuchillo puede ser usado para el bien, para pelar cebollas o para el mal. Puede ser pues, usado para cualquier otra cosa. Entonces, depende del uso que se le dé. Ujú, ujú. Y bueno, tenemos la tecnología, tenemos las distintas formas de usarla y ahora una de ellas es de nuevo con la divulgación, ¿no? Con estos vídeos, bueno, con las charlas, con artículos, con todo lo que podamos hacer para hacer que la gente despierte un poco de esta esta servidumbre voluntaria. Y tienen libros, tienen cosas que hacer. ¿Qué más puede recomendar? ¿Qué más puede decirle a la gente? ¿O cuál es una buena manera que usted haya visto, profesor, a lo largo de su carrera que cuando se lo explica a la gente sí que empieza a dudar y a decir, ah, pues igual no soy tan libre como yo pensaba? ¿Cuál es una manera rápida de... Alguna es normal, alguno me hace caso, otro no me hace caso, y tiene en su derecho, obviamente, ¿no? Ujú, Pero menos decir, que lo sepan. Después, si me hacen caso, no es otra cosa, pero el problema, yo creo que la astucia antigua no es prohibir nada, simplemente no hablar de algo, que es muy distinto. ujú, Y gracias a Dios no hay prohibiciones. Todos estos libros que recomiendo, todas las cosas que se leen son perfectamente libres, accesibles, muchos de ellos en Internet de forma gratuita y otros simplemente en cualquier biblioteca, en cualquier librería están estos libros allí, que no es una cosa que haya prohibición. La cuestión es que hasta hace poco no se hablaba de esto.
Entonces, yo estudié 2 carreras sin saber prácticamente nada de esto. No se citaba, estaba una cosa con una forma muy extrema, pero no se hablaba de esto. Y estaban los libros en la biblioteca, se podían consultar, estaban allí para ser leídos y había muchos traducidos. Simplemente no se hablaba, no estaban en el debate público. Lo que hacen estas cosas en Internet es que por lo menos entran en el debate público, que se entran a discutir. Tienen que discutir, tienen que hablar de ti aunque sea mal. No, tienen que hablar mal de ti, lo que sea, pero tienen que rebatir. Entonces ya es una cosa distinta, por lo menos ya estás ahí, ya a la gente que le interese esto ya le puede picar la curiosidad. Pero repito, es un proceso lento. Cristianos, de los pocos que eran, hasta llegar más o menos a ser más o menos hegemónicos o tal, llevaron varios siglos. Es decir, No es una cosa que sea especialmente rápida. claro, que los que estemos en esto, en esta tarea, no nos tenemos que agobiar si no vemos resultados muy claros. Muy No, claros. es que yo a lo mejor porque viví en una época que no había prácticamente nada de esto. Estoy acostumbrado a estar solo en este tipo de ideas, por lo menos solo en mi entorno me refiero, ¿no? Entonces no me preocupa especialmente, que para mí ya es un éxito, lo que hay ahora es un éxito sin precedentes. Sin precedentes. Claro, el mundo antes no era como ahora, que, bueno, que hay unas comunidades, hasta hay universidades que explican estas cosas, usted es profesor en una, que se pueden explicar estas cosas, que se pueden explicar de forma académica estas cosas, ¿no? Sí. Antes no había casi nada. Estaba don Jesús en Madrid, poco, los hermanos Rey Jarviol y algunas personas más que hablaban de estas cosas, pero estaban en Madrid y no había forma de que difundieran sus contenidos más allá de libros o publicaciones. Que tenías que saber que existían, que a lo mejor no sabías ni que existían. Claro. Mm. Y ahora tenemos hasta un presidente libertario que se encarga Sí. de hablar Que, de todo. que esa es la función que para mí principal que tiene, aparte de las políticas que haga, es la de discutir estas ideas, que ahora se hable de ellas, por lo menos. Sí. Bien o mal, que se puedan discutir. Eso es lo importante, que la persona interesada sepa que existe ese cuerpo de pensamiento, que puede acceder a él y decidir por sus propios medios si le gusta o no le gusta. Es que antes no se sabía. Y eso es el gran logro. Pues digo, lo que hay ahora es un éxito sin precedentes. Yo Y ahora con, no esperaba yo tanto. claro, con que alguien le pique la curiosidad por poco que sea, porque una de las cosas que yo estaba pensando, conforme antes nos hablaba del trabajo de la educación en esto, en lo de formar ciudadanos que obedezcan, estaba pensando que es cierto, pero que también hay una gran asimetría, y a ver si está de acuerdo conmigo en que a lo mejor alguien pasa 12, bueno, no sé cuántos años de escolarización obligatoria son, pero vamos a decir 12, 14 años de escolarización obligatoria y luego llega una charla suya, profesor, o llega a leerse el libro de Michael Huemer, el del programa de autoridad política, o se lee el de la servidumbre voluntaria de Etienne de la Boitier, y esos 12, 14 años de escolarización de convertirlo en un ciudadano no han valido para nada porque de repente dice, uy, pero si yo soy un siervo, yo no quiero ser un siervo, yo quiero ser libre. Y ahí hay cierto... Pero una cosa es ser consciente y otra cosa, repito, que no es tan fácil quitarse Sí. de eso. Que decir, incluso, repito, yo hablo por mí, no hablo por otras personas. Sé que no es fácil. Y seguramente no sea capaz en mi vida de eliminar estas cosas porque están como arraigadas mucho más profundamente a lo mejor que las otras ideas. Y eso es un proceso que es lento, si ahora lo llaman de construcción. Es decir, pero es un proceso lento, es decir, por que te quites algunas ya bastante es. Eso es lo principal. Lo que pasa es que muchas veces, yo hablo siempre por mí porque lo conozco, yo este tipo de ideas las tenía en la cabeza. Para mí nunca nadie me las explicó formalmente. Era como algo de una especie de sentido común o de visión que yo tenía, porque después cuando llegaba a los libros de texto en la universidad o con mis profesores cuando me explicaban, pues me decían que todo eso no era así, que había que estudiar estas doctrinas o de las curvas de ISLM o estas cosas que no sé si se explican ahora, pero que se explicaban antes, o estos modelos así. Y que lo otro que es como un cuento de viejas, una superstición, y lo otro, economía del tendero, que llevaba así, ¿no? Y lo otro que es como economía avanzada, de alto nivel, etc. Entonces, claro, tú por un lado tienes intuición, pero por otro lado gente que tú respetas, que admiras, y mucha de ellas muy buena, que tu profesor es muy bueno. Entonces, ¿no? Pues dicen que todo lo que entiendes tú es falso y que toda la literatura, toda la academia, todos los señores así muy listos que estudiaron estas cosas dicen lo contrario, pues al final pues acaba erosionando lo que piensas tú, acabas estando inseguro de lo que piensas tú y sobre todo acabas por no saber defenderlo bien. Porque digamos que tus rivales intelectuales tienen todo un aparato bien formulado, lógico, sistémico, con sus libros, con sus cosas, y yo no tengo más que mi sentido común. Entonces, claro,
Si vas a una discusión ya de cierto nivel o vas a intentar explicar, no tienes las herramientas que puede tener el otro. Por eso es muy importante que este tipo de ideas se discutan en ámbitos académicos. Ujú. Por Sí, lo menos la persona que tiene esta sensibilidad, que tiene esta visión, que pueda defenderse, que pueda decir, vale, no, los míos también se defienden, los míos también tienen ese aparato, tienen su rigor, tienen su lógica, no es una idea así que se me ocurriera a mí por la tarde, y, ¿no? y Y eso es lo importante que se puede hacer, que es la ventaja que hay ahora. Y que queramos o no, es muy importante que quien está diciendo la idea. A mí me gustaría que no, ¿no? Me gustaría poder separar completamente la idea de alguien de quién la dice, pero a veces inconscientemente, por ejemplo, en mi caso personal, yo llegué al profesor Huerta de Soto por la economía, por el tema de economía, por su libro de socialismo, y bueno, llegué a él, le respeté mucho como economista y luego descubrí que también era anarquista. Entonces, el hecho de que yo ya lo hubiera respetado de antes como economista hizo que yo estuviera mucho más abierto a sus ideas y que me pudiera convencir mucho más. Es decir, que al final sí que me gustaría que no fuera así, ¿no? No, es Porque al que final, por lo menos en la mi caso, ciencia, por lo menos la ciencia social, no sé, las otras, hay también no es exactamente ciencia pura, hay fenómenos de autoridad, hay fenómenos de que hay personas más influyentes que otras, hay personas pues, que saben defenderse. No quiere que el argumento sea mejor, sino que saben defenderlo mejor. Que tienen habilidades, por ejemplo, de retórica, de dialéctica, escriben bien, son trabajadores y escriben mucho. Entonces, claro, normalmente saben defenderse mejor que otros. Eso no quiere decir que su idea sea mejor, simplemente que está mejor defendida. Y la autoridad es uno de esos factores, claro, y supongo que es inevitable estar asociado con una. Que asocies un conocimiento por una autoridad. Normalmente, el problema es que hay un traspaso de autoridad. Es decir, por ejemplo, muchas veces vemos, Einstein dice que el socialismo es bueno. ¿No? Hay alguna frase que tiene, ¿no? Por ejemplo. Vale, pero entonces, como Einstein lo dice, y Einstein es un genio en la física, se traspasa la autoridad de la física a otros ámbitos. Y ese es el problema muchas veces, ¿no? Que una persona puede ser un genio en la física y no saber nada de, o estar muy equivocado en ciencia social, o en literatura, o en arte, lo que sea. Pero hay como un traspaso de la autoridad de una persona en un ámbito a otros ámbitos, ¿no? A nosotros no nos pasa. Es decir, que lo que opine yo de física no tiene valor ninguno. cierto. ¿Qué? No tiene valor ninguno ni debe tenerlo, obviamente, ¿no? Ni de matemáticas ni de biología, es decir, no tiene sentido que tenga yo ningún efecto. Pero cuidado, muchas veces escuchamos al gran premio Nobel de Químico así opinando de una cosa de estas, cuidado, tiene la misma autoridad que yo hablando de química, cuando habla de estos temas, salvo que se haya especializado. Pero hay como un traspaso de autoridad. Y de hecho, parece ser que por lo general la gente, los grandes científicos de las ciencias naturales tienden, o parece ser que por lo menos los más abiertos, los más vocales a la hora de expresar su política, tienden hacia la izquierda, ¿no? Que esto se puede dar un poco por lo que contaba Nozick de cómo los intelectuales odian el capitalismo en parte y también porque están acostumbrados a hacer planificación central en sus áreas de estudio y que quieren exportar eso a las ciencias naturales. No sé si estará de acuerdo o qué. No, y porque ellos son muy inteligentes en el ámbito académico y son muy capaces, entonces les gusta que la inteligencia en el ámbito académico sea premiada, en cambio las capacidades en otros ámbitos pues no sean tan bien. Por ejemplo, la capacidad de ganar dinero, que es otra habilidad, como ellos a lo mejor no la tienen o no la tienen en la misma capacidad que un banquero, un financiero, por el estilo, entonces les parece mal que otros tengan autoridad o que sean más importantes que ellos siendo más listos, entonces quieren, digamos, minar otras fuentes de autoridad y reforzar la propia. Mm. Muchas veces digo, es que el intelectual quiere igualdad, no, el intelectual quiere igualdad en los demás ámbitos, menos en el suyo. Porque en el ámbito intelectual la desigualdad se potencia. Quiero decir, si usted tiene una capacidad matemática, química o, bueno, científica muy elevada de joven o de niños, esa desigualdad se la van a potenciar, en el sentido que la van a mandar a universidades de élite, lo van a mandar a hacer postdoctorados a sitios así muy relevantes. En cambio, si usted no tiene esas dotes, no se las potencia, no dejan como están. Ahora, como tenga dotes para otras cosas, por ejemplo, para ganar dinero, eso no se lo van a potenciar. Se van a decir que está muy mal. Porque los que elaboran el discurso son ellos, no son nosotros. Entonces, quiero decir que es una desigualdad, la igualdad que proponen ellos es un poco falsa. Es igualdad en todo lo que no sea lo suyo. Porque ellos no hablan de redistribuir la capacidad intelectual, que también se podría redistribuir si nos ponemos. Lo que pasa es que ahí se ve como estúpido. ¿Sí? A una persona muy competente podemos mandarla al peor colegio que hay en Madrid.
y no dejarlo pasar de primaria. Y así, malo será que no lo bajemos un poco. Y al revés, al que sea menos competente en el ámbito académico, pues lo podemos mandar a los mejores sitios para que suba allí el nivel, y malo será que no lo subamos un poco. Así podríamos igualar, pero ahí no se parece bien. Ahí lo que hay que hacer es potenciar la desigualdad al máximo. Pero en otros ámbitos no. Si yo tengo una capacidad fabulosa para crear software o para ganar dinero o para hacer inversiones, cosas por el estilo, no, chas, impuestos, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Porque esa desigualdad no está bien vista. La suya sí, la suya hay que potenciar al infinito, y con premios y honores y todo tipo, y proyectos de investigación. Y me parece bien, cuidado, si una persona tiene capacidad académica, ¿por qué no la vas a premiar? Y no le vas a dar todos los medios que puedas para que ese intelecto pues, saque lo mejor de sí. Pero también lo digo para otros ámbitos. Una persona que tiene capacidad, pues, para lo que sea, para ganar dinero, ¿por qué no le das la oportunidad de que lo gane? Y así también ayude a los demás. Sí, y esto es por esto, ¿no? Porque están muy acostumbrados a triunfar en el mundo académico y cuando salen de ahí, pues igual no lo hacen en el mercado, ¿no? Y esto pues les crea una especie de resentimiento a veces, ¿verdad? Eso hay varias explicaciones. Eso como lo explicó Ojal también, los intelectuales del socialismo. Es decir, hay varios estudios sobre por qué los intelectuales, Nozick también tiene un trabajo sobre eso, explicando por qué los intelectuales se comportan así, porque no tienen tampoco tienen un intelectual moderno, no tiene ningún especial motivo de queja, normalmente viven mejor que nunca en la historia. Sí. Sus intelectuales de hoy, ¿no? O sea, para lo que pasaban en el pasado, los torturaban o los maltrataban, o sea, si no eran del régimen, ¿no? Y hoy en día, pues disfrutan incluso los más críticos, pues de buenos sueldos, muchos de ellos, ¿no? Buenos sueldos, mucho respeto social, mucha influencia. Pero aún así parece que no les gusta, parece que quieren también, no les gusta que haya una persona que a lo mejor consideran ellos como menos competente, pues que gane más dinero que ellos, ¿no? Eso parece. No digo, son opiniones que se dan, no sé, porque no se entiende tampoco, porque, repito, el intelectual de hoy no tiene especial, el intelectual normal de hoy no tiene especial motivo de queja. O sea, Y, vive mejor, aun pudiendo estar mejor, vive bastante bien, y parece que cuando puede, comparado con otros tiempos, y además hay más que nunca. No quiero decir que también es una cosa buena, que hay gente que antes no podía ser intelectual, porque no hay medios a día de hoy, gracias a precisamente a la riqueza que se genera, puede permitirse el lujo de tener muchos pensadores y muchos filósofos, y eso es una cosa buena, precisamente porque hay mucha riqueza y podemos mantener personas dedicadas al pensamiento. Eso es un logro de la sociedad. La sociedad del mercado permite tener artistas, permite tener cineastas, permite tener músicos, profesionales, incluso humoristas profesionales. Tenemos todo tipo de escritores, todo tipo de cosas, que son personas que nos hacen la vida más alegre, nos hacen pensar cosas, precisamente porque hay una riqueza básica que nos permite mantenerlos con dignidad. O que puedan vivir con dignidad de su trabajo, mejor dicho. ¿No? pero la figura del intelectual también parece ser que siempre se ha acercado al poder que ha podido, por lo menos ciertos intelectuales cuando han podido estar acercados al poder y también han sido cómplices en generar esta servidumbre voluntaria, ¿no? Con la A ver, los intelectuales que conocemos nosotros, bueno, los del pasado, buena parte de ellos son precisamente porque llevaron buenas vidas, sus obras eran publicadas, pues sus estatuas se hacer, o alguien les encargaba pintar cuadros, ¿no? Por eso son conocidos. Normalmente el pobre diablo que estaba en contra de todo eso no le daban a pintar una catedral, no le daban a pintar, no le daban los medios para hacer una escultura, o no tenía los medios, que de aquella era muy caro, para escribir un libro o una cosa así. Pero claro, a día de hoy que cualquier persona, prácticamente con un procesador de texto, lo convierte en PDF y después lo sube, ya puede publicar su obra sin problema ninguno. O publicar vídeos como hace usted. Entonces, ahora hay más competencia por calidad, ¿no? O sea, ahora ya no estamos O tan... sea, que hay competencia, y una competencia de ideas, una competencia de todas las disciplinas, y eso es bueno. Yo no tengo miedo a la competencia de ideas, es decir, que me gusta que haya competencia. Además, yo no quiero ser monopolio, no quiero que se decretar que tenga estas ideas las únicas que existen. Es decir, pues, creo que, además, de este proceso de competencias nos pulimos, nos mejoramos intelectualmente, vamos, digamos, reforzamos los argumentos, vemos qué puntos débiles tenemos, nos vamos a... Y si, cuidado, yo siempre digo, y si me convence lo otro, cambie. Que no es una cosa de quedarse, porque si el otro argumento es mejor, creo que debe aceptarse. Ahora, cambiando de tema, profesor, este sábado, el sábado 13, hubo un intento de asesinato a Donald Trump. Y quería saber su opinión sobre el incidente, si cree que va a cambiar el resultado de las elecciones, si cree que no, igual pensaba ya que iba a ganar Trump igualmente.
¿qué importancia le merece, le ha merecido este acto y si es algo A que... ver, políticamente hablando, quitando la condena al crimen, obviamente, ¿no? Al intento de asesinato que resultó en la muerte de un señor que estaba allí en el acto. Es decir, quitando ese evento, obviamente a Trump le refuerza políticamente. Sobre Ujú, todo los gestos que tomó después del atentado, el aparecer ensangrentado así en público combativo. Yo creo que eso, un asesor de imagen diría que eso le refuerza. No sí. creo que lo quisiera, obviamente, ¿no? Pero creo que le refuerza, claro. Ahora, a ver cómo evoluciona esto y a ver si sigue Biden o no. Etc. Yo creo que Trump de momento tiene muchas papeletas para ganar las elecciones. Ujú. Claro, ¿cómo podría evolucionar? Pues si se demostrara que fue un atentado organizado, que no aparenta, ¿no? Desde el tipo de arma que se usó, etcétera, y que no acertara, digamos, ¿no? No creo que si fuera un crimen de Estado, pues sería un tirador profesional o algo así por el estilo que acabaría con él. Esto parece más bien un lobo solitario, lo que están diciendo, ¿no? No parece un típico conspiración. Entonces, si no fue una conspiración, pues claro, pues un crimen normal que refuerza a Trump. Si fuera un crimen de Estado o algo así, a ver qué pasa, si tuvo complicidades o no, pues claro que puede afectar según quién fuera el que quiso acabar con él o no. En cualquier caso, yo creo que esto lo refuerza políticamente. Sí, yo también lo creo. Hasta ahora yo no lo tenía tan claro que Donald Trump fuese a ganar. Después de esto parece ser que sí. Sobre todo, no sé si estará de acuerdo que mucha gente ahora su imagen de Trump va a cambiar y van hasta hablar más abiertamente de forma positiva sobre él. Ahora yo Es creo que que ya era están hablando, yo un poco el tabú escuchaba los medios hoy, ya no hablaban tan mal de él. Decían que lo demonizaran, que lo atacaran. Y eso yo creo que le puede beneficiar. Pero cuidado, la campaña aún queda muchos meses. Y esto en 2 meses no Ujú. se va a recordar. No, cree que no. No. No, porque en el fragor de la campaña ya hubo más atentados. En la campaña después no se habla mucho de esto. Ujú, ujú. Pero la imagen queda, ¿eh? Lentamente en la imagen, en la percepción popular, esto va calando y la imagen que dio ayer políticamente fue positiva, sí, desde el punto de vista de un analista. Yo creo que un buen analista de campaña esto lo aprovecha bien. O sea, refuerza, no lo debilita. Ahora, que sea el único tema de campaña, no. También puede cometer errores y puede cometer fallos. Claro, claro, claro. Pero sí que parece ser, por lo menos, de que hablar bien de Trump va a estar más aprobado a partir de ahora. Sí, sí, no, y de luego lo refuerza, porque de imagen, la imagen de un Trump combativo después de una cosa no le hace quedar mal precisamente. Ujú. Yo creo que ese aspecto sí que lo... Ahora, Estados Unidos tiene los mejores asesores de campaña del mundo, tiene unos profesionales de esto, supongo que les sabrán sacar provecho. Sí. Lo cual dice que también la política tiene mucho de espectáculo, no de políticas concretas, ¿no? Pero bueno, sí, si lo está preguntando por eso, a día de hoy yo creo que le refuerza. Pensando en lo de asesor de campaña, que tiene razón, que están los mejores en Estados Unidos, me parece uno de los trabajos más inútiles que menos debería existir que hay. O sea, inútil, inútil no, porque bueno, pues consigue votos, pero que pensándolo bien, que al final es asesorar a alguien sobre cómo engañar a los demás o sobre cómo Bueno, conseguir. pero es un trabajo difícil, Sí, no, ¿no? eso no lo dudo, eso no lo dudo. Difícil Solo porque hay que conocer muy bien la psicología humana, cómo son los comportamientos. Estas cosas que está diciendo usted del dominio voluntario, pues hay que saber cómo reforzar y conocerlas muy bien. Y ellos lo conocen muy bien. El problema es que no tengamos nosotros nada así de nuestro lado. Quiere decir que nadie preocupado, digamos, todo el día de vender una idea. sí, eso es cierto. Y, y las herramientas, también las herramientas que ellos usan, También. las Ujú. podemos usar nosotros también, ¿eh? No Sí, sin, no sin manipular, pero desde luego saber vender. Yo creo que muchas veces no sabemos vender las ideas. y yo creo que en parte es por la psicología de la gente como nosotros que no nos preocupa tanto o no siempre queremos tanto convencer a los demás o crear a los demás que por lo menos mi caso, yo soy mucho de, bueno, yo expongo mis ideas, me gusta convencer, sí, me gusta debatirlas, pero no tengo esa necesidad de traer gente a mi campo, de mira, si no te No, no, no. convenzo, Como digo yo no gano dinero por cada uno que venga. No es un negocio. Pero a veces yo he hecho en falta que nos falta algo de marketing. Marketing en el sentido de... Yo el marketing lo defiendo mucho en la vida comercial, ¿eh? Que es una cosa muy, muy importante. No es lo mismo.
que le dé usted 10 euros, que se los dé 10 euros en un sobre. Queda como más fino de la otra forma. Es decir, empaquetar las cosas, ¿no? Y saber empaquetarla, cuando le dan un regalo todo envuelto, ¿vale? Sé que son así los activos así economistas criticaban que era como un despilfarro. No, es un detalle. Es decir, mire, yo le regalo esta cosa, pues me molesté en comprar un papel bonito, poner un lacito, este tipo de cosas. Es como un detalle. Y entonces el empaquetado también influye. Y no sé si nosotros empaquetamos bien nuestro producto. Aunque la calidad sea buena, tiene que ir también vendida con formas amables, agradables, saberlo vender, no sé, claro, yo no lo sé porque debo ser bastante inútil, pero saber hacerlo, sí, y creo que es cosa importante. Y eso a lo mejor los otros sí que lo tienen. No sé si es una ideología absoluta. Yo no quiero engañar a nadie, obviamente, ¿no? Pero sí saber empaquetar y vender bien la forma, el contenido, etcétera. Ver qué le interesa más a las personas, ver qué temas pueden ser más de interés, priorizar también qué temas, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, no es por usted, pues en general no estamos siempre con debates bancarios, monetarios, cosas por el estilo, ¿no? Y no entramos en temas, digamos, más de política social, digamos, ¿no? No que son a lo mejor los más atractivos o los más atrayentes. Claro, al final usted se desloma allí a explicar todas las teorías de la banca Simons y estas cosas todas así. Les explica para acá, después les dice, mire a los pobres y tal, y allí por su culpa y tal. Y no eres capaz de defenderte de argumentos de estos, quedas como más callado, no eres capaz de tener un argumentario pensado para este tipo de cosas, porque parece que nos quedamos solo con lo más teórico, ¿no? La libertad de emisión bancaria, este tipo de cosas, ¿no? Y debatimos de cosas de esas, pero claro, mira los pobres que hay allí en su ciudad, que hay allí un tal barrio, mira allí cómo viven y tal, los pobres inmigrantes, cómo solucionamos esto, la culpa es suya de sus teorías neoliberales. Digamos que hay un neoliberalismo como de alta escuela, pensado, digamos, para altas teorías y el dinero, los orígenes y cosas así por el estilo, la banca o la inversión en valor, cosas que cuidado, que son cosas muy interesantes y muy útiles. Después no somos capaces de elaborar un argumentario, digamos, cómo atender a la pobreza o saber vender, digamos, los beneficios que tienen estas ideas para los pobres o para la gente más humilde. Que yo siempre digo que si estoy en esto no es para defender a los inversores ni cosas por el estilo, sino para defender a los más humildes. Lo que pasa es que entiendo que el inversor trabaja también a favor del humilde. A lo mejor de forma indirecta, pero está trabajando a favor del humilde, está ayudando a que los capitales, los ahorros, los recursos de la sociedad sean invertidos de la mejor forma posible. Y eso beneficia a medio plazo, beneficia también al más humilde. Pero es que no se sabe explicar. Todo lo vemos en términos de rentabilidad y tal, tal cartera de valor de tal porcentaje, tal, pero después no somos capaces de explicar al pobre o al parado cómo salir de esto o cómo podemos nosotros mejorar su situación. Y en eso no tenemos un discurso, pues digo que no empaquetamos, nos centramos en las cosas más técnicas y no sabemos vender incluso, digamos, los aspectos que más ayudan a los demás. Nos falta Totalmente. un discurso social. ¿No? Todo, cómo atenderíamos los problemas de los más necesitados, cómo atenderíamos los problemas de los más humildes, cómo trataríamos eso. Y, por ejemplo, usted ve libros de banca, dinero y así, ve que austriacos hay libros por docenas, pero no ve libros de política social. ¿Cómo podíamos ayudar a nosotros a los más pobres? Como por ejemplo, todos los libros de David Leito, que ni siquiera están traducidos, ¿no? Como son los sistemas de ayuda voluntaria que existían históricamente para ayudar a los más necesitados, que eran mucho más eficaces probablemente que los welfare actuales, ¿no? Pero a eso no nos preocupa, ¿no? Como qué soluciones de mercado hay o qué soluciones desde la sociedad civil hay que pueden ser mejores, que pueden ayudar mejor a los más necesitados. Eso no hay nada de eso. 4 libros o 5. Le digo yo que más o menos hice revisiones de esto, a ver qué había. Digo, que no nos vendemos bien, porque parece que nos centramos solo en los sectores como más afortunados de la sociedad. Sí, bueno, es muy probable que sea así. Pero ¿qué pasa? Si no atendemos eso, después llegan, claro, no llegan gobierno, ay, que llega un gobierno de extrema izquierda, nos expropia, nos quita, nos come impuestos. Ah, bueno, claro, pues no se preocupó usted de defenderlo por la base. No se preocupó usted, como digo siempre, pues de elaborar libros de historia, de elaborar libros de antropología, de elaborar libros de sociología, de elaborar libros incluso de literatura, o hacer música, o hacer cine. Ese tipo de cosas, o el teatro, ese tipo de cosas no nos preocupan. Nos preocupan, digamos, claro, nos quedamos sin base, una base intelectual que nos defienda. Y después, claro, al final el inversor sufre, claro, que no sé cuándo, me comen, claro, te comen impuestos, claro.
porque descuidaste tus sectores, que son los que tienen que defenderte. Totalmente. Ahora, profesor, hacia el final de las entrevistas siempre me gusta hacer dos preguntas. La primera es si nos puede recomendar 5 libros. 5 libros del tema que hemos estado hablando. Eh, Uf. ya lo hizo la última vez, recomendó 17, los tengo aquí delante por si necesita que les recuerde. Es que lo voy recomendando durante Sí, la charla. A ver, por cierto. ejemplo, ahora el libro de Chancellor, el precio del dinero, sí, el precio del dinero, que salió hace poco en Deusto, es un libro muy interesante, por ejemplo, ¿no? De literatura, por ejemplo, yo qué sé, que lean algo de Papini, por ejemplo. Digo Vale. por el Gojo, digo, no tiene nada que ver con esto, pero sí que tienen que ver. Por ejemplo, de estas cosas sociales, por ejemplo, ya que estamos en esto, por ejemplo, yo qué sé, Aguil de Riqueza y Pobreza, por ejemplo, pues un libro fue muy polémico en su momento, fue muy discutido, por lo menos de los pocos libros de nuestro punto de vista que discute la cuestión de la pobreza, ¿no? Que lean algo de historia, por ejemplo, de la Edad Media, acaba de sacar Marc Aurel, sacó así 10 errores, ¿no? Que se llama 10 errores sobre la Edad Media, una editorial Taurus, acaba de salir, no me acuerdo exactamente del título, Marc Aurel. También, y después hay Jaume Aurel, que también tiene un libro sobre la Edad Media, que es una... Digo porque por buscar cosas distintas, ¿no? Por buscar obras que nos ilustre. Por ejemplo, Hoppe en Progreso y Declive habla mucho de la Edad Media. La Edad Media dice que, claro, está muy mal vista porque es una edad anárquica. A lo mejor buscando en la Edad Media, por eso son autores que recomiendo, encontramos muchas ideas, muchas soluciones que nos pueden ayudar en este tipo de temas. Después, claro, en política, por ejemplo, el manual del dictador nos explica muy bien cómo nos gobierna, de Bruce Bueno de Mezquita, creo que es un libro que ya es bien conocido, ¿no? Pero es un libro que yo no me reitero no me canso de recomendar porque nos explica muy bien cómo nos gobiernan, o, por ejemplo, El poder de Bertrand de Juvenel, que Ujú. casi nunca se cita. Son libros muy interesantes. Y después, por ejemplo, una novela, por ejemplo, En camino, de Huysmans. Huysmans es así es un decadente, es un decadentista, y los decadentistas me gustan mucho, como Raymond Roussel, el Locus Solus, es otro libro también muy decadentista. Pero En Camino, por ejemplo, es cuando él hace su decadentismo desde el punto de vista de la religión. Cuando él se mete en un monasterio y empieza a escribir libros de religión, hace un decadentismo, es un libro, a mí me encanta. Ujú, ujú. Eso es estética, ¿no? Y libros del estilo de Tom Woods, como La Iglesia Católica construyó la civilización occidental, la obra de Robert Nisbet, por ejemplo, La historia de la idea de progreso. Es decir, porque me gusta que tengan una base cultural también en liberalismo, no solo una base económica de racionalidad económica y fría, que sí que hay que tenerla, obviamente. Yo llegué a estas ideas también sobre todo por la base económica, es decir, viendo la racionalidad que tenía y sobre todo como el método austriaco a mí me encajaba muy bien en mi esquema mental. Pero entiendo que la economía solo no vale, necesita pues de un sustrato cultural, religioso, literario, etc., que lo defienda, si no está perdida. Ujú. Con eso solo no basta. Profesor, la última pregunta. Si pudiera tener una conversación con cualquier persona de la historia, viva o muerta, ¿con quién sería? Pues a lo mejor, no sé, pues, hombre, o sea, hay gente que dice que es muy interesante. Pues Santo Tomás, a lo mejor, si es que ¿Quién, pudiera. perdón? Santo Tomás de Aquino, creo que es un tipo muy brillante, muy brillante. mm, ¿No? Pues a lo mejor me gustaría hablar con él, no creo que estuviera mucho menos a nivel, ¿no? Pero es un señor de una brillantez extrema, por ejemplo. Desde luego no con un poderoso. Bueno, algún tipo de sabio, humilde, pues alguna persona que viviera así en sus celdas y estudiando y escribiendo sus libros tranquilamente, pues me gusta más ese tipo de personas que los grandes poderosos de la historia. Me resulta más interesante. A lo mejor tiene más que decirme. Estupendo. Pues muchas gracias por su tiempo, profesor. Si la gente quiere seguirle, escucharle, verle, ¿dónde puede hacerlo? A mí, en Sí, un sitio, yo no tengo, nada. no tengo Escribe redes a Juan de sociales. Mariana, ¿verdad? Hicimos Y Juan de Mariana un artículo al mes y poco más, pero yo no tengo redes ni cosas así. no, ya, ya. Es un invento del demonio. No, hacer una buena labor también, ¿no? Hacen buena labor, pero a mí me distrae mucho. Yo tuve una red de estas hace tiempo, tenía un Facebook, a ver y otra cosa me la enseñan en la facultad y me explican cómo se usa.
Claro, echaba todo el día allí discutiendo con la gente y me despistaba mucho del estudio. Y tiene un potencial de distracción muy grande. Entonces no prefiero yo hablo si me entrevistan, si alguien quiere hablar conmigo, pero yo así tal como soy yo no pienso, no tengo nada que decir yo motu propio, que lo diga yo así porque yo sí, si a alguien me interesa lo que yo digo, me hace como usted me pregunta, yo le contesto honradamente, pero no me gusta así figurar diciendo cosas, Bastos opina del atentado de Trump, o Bastos opina de la ley de extranjería, de cualquier cosa. No, eso me preguntan, pero no me gusta estar mandando tweets o cosas por el estilo. O sea, no, me parece que me distrae mucho, digamos, ¿no? Entiendo, entiendo. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, profesor, y esperemos que vuelva pronto al canal. Cuando usted me diga, como siempre. Estupendo. Muchas Hasta la gracias. próxima. Chao.